No sé si a vosotros os pasará, pero en mi caso, antes de ir al cine un fin de semana o de decidir si me voy a dar de alta de un servicio de streaming o otro, porque hay una serie que me interesa ver, suelo acudir a páginas como Rotten Tomatoes, en el caso del vídeo de hoy, para decidir si voy a ir al cine o voy a ver esa serie. Bueno, o al menos solía hacer esto, porque en los últimos años hemos podido notar, todos nosotros que seguimos estas páginas, cómo después de haber comprado esa entrada o de habernos dado de alta de Disney Plus o de Netflix, que en efecto la serie o la película que hemos visto era mucho peor de lo que creíamos al haber visto esas críticas. Y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo ocurre esto, cómo consiguen que tiremos nuestro dinero, cómo manipulan estas puntuaciones. Pero antes que nada vamos a ver cómo funciona la nota agregada de Rotten Tomatoes. Porque si vosotros entráis a la página y os vais a uno de los últimos estrenos, por ejemplo Blue Beetle, y le veis un 78% por parte de la crítica y un 92% por parte de la audiencia, podéis pensar que esta película es un 8 o un 9. Después de todo, nadie te explica cómo funciona esta nota agregada. Pero la realidad es muy distinta. Rotten Tomatoes hace lo siguiente. Coge, por ejemplo, pongámosle 100 críticas de críticos profesionales. Si de esas 100 críticas, 80 de ellas tienen una puntuación fresca, entre comillas, que supone un 60% o más, es decir, gente que le haya puesto un 6, un 7, un 8, algún 10, todas esas críticas se las va a considerar positivas. Las otras 20 son negativas. Tienen un 5, un 4, un 3, un 0, da igual. Son negativas. Como tiene 80 críticas positivas, da igual que sean un 6 o un 10, la nota que va a aparecer aquí es de un 80%. Si tuviésemos, por ejemplo, una película increíblemente mediocre, pero que tiene sus puntos buenos y todo el mundo, universalmente, está reconocida que es un 6 sobre 10, al final sería una nota fresca y los 100 críticos que le han puesto un 6 sobre 10 aparecerían aquí reflejados con un 100% de puntuación. Esto es muy importante, porque por eso hay veces que vemos aquí en Rotten Tomatoes películas con notas de 80%, 100%, y luego te entras en otra página como Film Affinity y ves que en realidad tienen un 5,4, un 6,1, notas que son mucho más cercanas a la realidad, en mi opinión. Así es como funciona la página de Rotten Tomatoes, pero hoy vamos a ver cómo este sistema es utilizado por parte de los estudios y de la propia Rotten Tomatoes para manipular las puntuaciones para que en los fines de semana de estreno de una película nueva o de una serie en una plataforma de streaming, las notas reflejen una puntuación muy superior a la que nos encontramos cuando vemos finalmente la serie o la película y después de habernos gastado el dinero en la entrada o en la plataforma de streaming. Y lo vamos a ver en este artículo de investigación que publicó la revista Vulture el pasado 6 de septiembre, con algunos ejemplos muy claros que nos van a ayudar a ver cómo los estudios manipulan estas puntuaciones. El primer caso que cuentan por aquí y que os voy a resumir, y luego vamos a ver los datos que nos aportan, es el de la película Ofelia, protagonizada por Daisy Ridley, que se hizo en 2018, y que se encargó de publicitar una empresa de publicidad cinematográfica llamada Bunker 15. Esta empresa son expertos en la manipulación de Rotten Tomatoes. Y lo que pasó en esta película en concreto fue lo siguiente. La película, una vez mostrada a los críticos profesionales, de 13 críticas, 7 de ellas fueron negativas, lo que supuso una nota en Rotten Tomatoes de 46%, que es un tomate podrido. Esto a la hora de conseguir una distribuidora que intentase distribuir la película a nivel nacional, pues no era para nada positivo. Aquí es cuando entra Bunker 15. Y lo que hace, pues es contactar a través de correo electrónico con algunos de los críticos aprobados por Rotten Tomatoes como crítica profesional, que son pues de más bajo perfil. Estamos hablando de pequeños youtubers, críticos autopublicados en algunos blogs de cine, por ejemplo. Todos estos críticos, por la increíble cantidad de 50 pavos, te van a conseguir que tú cambies la nota de Rotten Tomatoes de un 46% a un 60 y tantos por ciento, como vamos a ver ocurrió en este caso. ¿Cómo ocurrió? Pues muy sencillo. Bunker 15 contacta con una serie de críticos y les manda el siguiente correo. Es una película de Sundance y la sensación es que algunos críticos la han tratado un poco duramente. Estoy seguro de que las altas expectativas fueron las culpables, por lo que equipos involucrados sienten que se beneficiarían de más aportes de diferentes críticos. Esto es un código sutil, de manera que el crítico que recibe el correo tiene dos opciones. Ver la película. Si te ha gustado lo suficiente para ponerle un 60% o más, publicas tu crítica en Rotten Tomatoes. Si no te ha gustado, publicas tu crítica en tu blog, pero en Rotten Tomatoes no pones nada. ¿Qué pasa con esta estrategia?
Pues que Bunker 15 consiguió que la película de Ofelia, entre octubre de 2018 y enero de 2019, añadiera 8 reseñas de críticos profesionales a la puntuación de la película, y 7 de ellos fueron favorables. ¿Qué ocurre? Que con el total de críticas que tenemos, ahora la puntuación ha pasado de un 46% que tenía antes a un 62%, lo que convierte la película de un tomate podrido a un tomate fresco. En el mes siguiente, el distribuidor IFC Films anunció que había adquirido Ofelia para su estreno en Estados Unidos. Así es como estos estudios contratan o tienen ellos mismos empresas de publicidad cinematográfica profesionales que se encargan ya de contactar con los diferentes críticos que ni siquiera tienen que ser de revistas top y que cambien las puntuaciones de películas como ocurrió en este caso. Claro, estas son películas pequeñas y a lo mejor es más fácil modificar la opinión de la crítica. ¿Cómo haría una compañía como Disney para conseguir que su película, su nuevo estreno, tenga una crítica positiva antes de llegar a cines durante su primer fin de semana? Pues lo vamos a ver con el ejemplo de lo que ocurrió en Ant-Man Quantumania, que es muy interesante. Así es como, cuando un estudio prepara el lanzamiento de un nuevo título, proyectará la película para los críticos con antelación. Y es trabajo de un publicista cinematográfico organizar estas proyecciones e invitar a los escritores que creen que responderán más positivamente. Luego, ese publicista establecerá el embargo de reseñas de la película, en parte para que su puntuación inicial en el tomatómetro sea lo más alta posible en el momento en que puede tener los máximos beneficios para el boca a boca, y la venta anticipada de entradas, es decir, el primer fin de semana de estreno, que es el más importante en todas las grandes producciones. ¿Qué ocurrió en el caso de Ant-Man Quantumania? En febrero, la puntuación del tomatómetro para Ant-Man and the Wasp Quantumania debutó con un 79%, según el primer lote de reseñas, que son estos críticos a los que invitaron a las proyecciones anticipadas. ¿Qué pasa si invitas a unos críticos que en general son favorables a tus proyectos? Pues que consigues que 8 de cada 10 te pongan una puntuación positiva y acabes con un 79%, como fue este caso. ¿Y qué ocurrió días después, cuando la mayor parte de la crítica y de la audiencia ha ido a ver la película? Pues que una semana después la puntuación cayó a la mitad, al 40%. Y me pregunto, de toda esta gente, como yo, por ejemplo, que vas a la página de Rotten Tomatoes y ves que una película tiene una puntuación no de 80%, sino de 40%, ¿te animarías a ir a verla al cine cuando en unos meses va a estar en las plataformas de streaming? Yo en lo personal, sobre todo antes de tener este canal de YouTube y ponerme a hacer vídeos para vosotros, pues no iría al cine ni de guasa a ver una película que tiene un 40% antes del estreno. Pero como podéis ver, la nota del 40% que refleja la calidad de la película de Ant-Man Quantumania, al principio era de un 80%. Y ahí consigues que toda esta gente que fue el primer fin de semana acabe gastándose la friolera cantidad de 106 millones de dólares en recaudación en tu primer fin de semana. ¿Y qué pasa cuando toda esta gente ha ido al cine y ya ha hecho sus críticas y ya se ha hablado de la película? Pues que la caída que tuvo en concreto esta película fue de un 70%, la más pronunciada en la historia de Marvel. Esto, por supuesto, porque en este caso tenemos un departamento de publicidad cinematográfica que sabía lo que hacía. Curiosamente, si te vas a Lucasfilm, vimos hace poco, con el caso de Indiana Jones y el del destino, un ejemplo de cómo nunca hacer marketing de una de tus películas multimillonarias. Y es que coges otra película mediocre, en este caso en lugar de Ant-Man, Indiana Jones, y lo que hizo Disney fue lo siguiente. En un error estratégico, Disney celebró en mayo la primera proyección de Indiana Jones y el Dial del Destino en Cannes, el festival de cine más presumido del mundo, cuyas primeras 12 críticas generaron una puntuación inicial del 33%. En vez de tener invitando a tus críticos fans de películas de Disney a tu premier y tener una puntuación altísima del 80%, la increíble Kathleen Kennedy, o quien quiera que pusiese ella al mando de su departamento de marketing, decidió que la película era lo suficientemente buena para debutar en Cannes y tener una buena puntuación en Rotten Tomatoes. ¿Qué pasó? Que debutó en Cannes, a nadie le gustó y acabó con un 33%. ¿Qué debía haberse hecho? Dice el publicista número 1 de Bunker 15, que sabe de lo que está hablando porque se dedica a manipular estas notas. Lo que debió hacer Lucasfilm
es realizar proyecciones simultáneas en Estados Unidos para críticos que podrían haber sido más amigables. Esto hubiese hecho que, sumadas las críticas de Cannes con las suyas, tu puntuación acabase en un 70%, que es lo que pasó un mes y medio después de que los críticos amigables fueran al cine y pusiesen sus calificaciones antes del estreno. ¿Pero qué pasa? Pues que acabaste teniendo una puntuación bajísima, inicial del 33%, en Rotten Tomatoes durante 6 semanas antes del lanzamiento. Y eso es mortal, porque la mayoría de tu público potencial ya sabe que tu película es una mierda. Mientras que en Ant-Man Quantumania, la mayoría de tu público potencial lo que sabían de la película era el tráiler que les distes y un 80% en Rotten Tomatoes con carteles de neón. ¿Qué pasa? Pues que a la semana de estreno ya sabes lo que en realidad tienes. Así es como funcionan la mayoría de las películas siempre y cuando tengan un departamento de marketing decente detrás. Por eso nunca te puedes fiar de la nota de los críticos. Pero me diréis, bueno, Elf, esta es la nota de los críticos, como podéis ver aquí en pantalla. ¿Qué pasa con la nota de la audiencia? Pues mucho ojito, porque en Rotten Tomatoes no solo tienes que tener cuidado con esta nota de los críticos, que como ya hemos visto, aquí cuando entras en la página la que te ponen es la de todos los críticos, contando con estos autopublicados y canales de YouTube pequeños que que empresas de publicidad como Bunker 15 compra por tan solo 50 pavos. En lugar de ponerte la de los top critics que no son tan fáciles de comprar y como veis en este caso, en el ejemplo de Blue Beetle, pues ya te baja la puntuación a 70%. Pero ¿qué pasa con la parte de la audiencia? Que en películas lo que hacen es tener una puntuación de audiencia verificada. ¿Cuál es esta audiencia verificada? Pues normalmente es la puntuación de gente que es más fan de la película, que te va en la primera semana y de que se toman la molestia de entrar en Rotten Tomatoes y certificar que han comprado un ticket para ver esa película. Por eso, en general, cuando tú entras en Rotten Tomatoes, ignoras este cartelito del 92% y cliqueas en él, puedes coger y cliquear en toda la audiencia en lugar de audiencia verificada. Y como veis, en este ejemplo en concreto, la diferencia no es muy grande, pero las notas suelen ser mucho más bajas. En este caso en concreto, solo baja un 5% al 87%, pero esto es toda la audiencia y esto es solo la audiencia verificada. Y lo más curioso de todo es que para tú ser audiencia verificada tienes que certificar que has comprado tu entrada en Estados Unidos a través de la plataforma Fandango. Y digo que es muy curioso porque tened en cuenta que a pesar de que Rotten Tomatoes dice que ellos están en contra de la modificación y de la manipulación de estas notas, en realidad lo apoyan, porque a ellos les interesa que tú vayas al cine a ver todas estas películas. ¿Y sabéis por qué? Aquí mencionan cuando Rotten Tomatoes cambió de propietarios. Y fijaros en esto. Rotten Tomatoes sobrevivió a la burbuja de las .com y pasó de un comprador a otro más recientemente en 2016, cuando Warner Bros. Vendió mayor parte a Fandango, que comparte una empresa matriz con Universal Pictures. Si parece un conflicto de intereses que un agregador de reseñas de películas sea propiedad de dos empresas que hacen películas, Warner Bros. Y Universal, y otra que les vende entradas, que es Fandango, probablemente lo sea. Y es que Fandango es la empresa que vende las entradas de cine en Estados Unidos. Y Warner Bros. Y Universal son dos de las productoras más grandes que probablemente muchos de vosotros conocéis y que también tienen parte de Rotten Tomatoes. Por eso es imposible fiarte de las primeras críticas, sobre todo, que te vas a encontrar en estos sitios de Rotten Tomatoes. ¿Y qué hacen las series como Rings of Power? Pues ya lo pudimos ver en su momento. En Rings of Power antes del estreno tenía una puntuación del 93% por parte de la crítica. Ahora ha bajado al 83%. Y por parte de la audiencia está por debajo del 40%. Pero si os fijáis, lo que hizo Amazon fue invitar a un montón de youtubers y críticos y les invitaron a Reino Unido a los estudios. ¿Qué pasa? Pues que al final, si te invitan, vas ahí, te pagan un hotel, te pagan un paseo por los estudios en medio de la producción, pues luego, cuando es la hora de criticar, lo que vas a hacer es buscar el CGI, el vestuario, la banda sonora, cualquier excusa es buena para que tú al final pongas un 60% como mínimo de nota en Rotten Tomatoes. Y eso es todo lo que necesita el sistema de Rotten Tomatoes para que en la puntuación agregada tu crítica cuente como positiva y tu puntuación sea del 93% al inicio de la publicación o del estreno de tu serie en plataformas de streaming. Y todo esto ya lo sospechábamos todos antes de que llegase este artículo de investigación. Solo hay que ver las notas que tienen algunas películas y la discrepancia que podemos encontrar entre la nota de los críticos y la de la audiencia. Ponemos aquí, por ejemplo, Capitana Marvel es una de las que más se nota
en las que los críticos le pusieron un 80% y la audiencia un 45%. Luego tenemos otras películas como Star Wars The Last Jedi, en la que la diferencia es todavía más elevada, un 91% por parte de los críticos y un 42% por parte de la audiencia. Ahí tenemos la corrupción de la industria. Si me preguntáis a mí, os recomiendo que busquéis 2 o 3 críticos por ahí, por YouTube o en alguna revista, en alguna publicación, que sepáis que sean auténticos y que os vayan a dar su opinión. Sea cual sea, a lo mejor no estáis de acuerdo con ellos, pero si sabéis de qué palo van y son gente que siempre os va a dar su opinión honesta, podéis saber si ha puesto bien o mal a una película que vosotros normalmente coincidís con su criterio o no. Pero Rotten Tomatoes y páginas así, pues bueno, por lo menos ahora sabéis cómo funciona y podéis decidir cómo utilizar esta información. Y eso es todo por hoy. Dejadme en vuestros comentarios si ya conocíais todo esto y qué os ha parecido. ¿Hacéis caso vosotros a Rotten Tomatoes? Dejádmelo por ahí. Y recordad, en la descripción tenéis los enlaces a redes sociales, al canal de Discord, que estoy promocionando mucho porque por ahí es mucho más fácil contactar y crear comunidad. Y nada, suscribiros, darle al like si os ha gustado el vídeo. Y hasta que nuestros caminos se vuelvan a cruzar, buen camino.